¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura, de desconexión y de aventuras en el tiempo, el enviado. Bueno, vamos a proseguir un día más con un nuevo capítulo, vamos avanzando, vamos conociendo la última semana de vida de Jesús. En el último capítulo, bueno, estuvimos un poco comentándolo, leyéndolo, pero Jesús había entrado en el templo, en el cual, bueno, se había puesto un poco entredicho su mensaje por unos griegos que se acercan a hablar con él, que lo comparan un poco su mensaje con el dios Zeus. Y Jesús, pues hay un momento en que mira al cielo, hace una pregunta, suena un trueno y se oye una voz femenina muy importante, es una cosa que desde luego llama la atención, dando un mensaje. Bueno, hay una serie ahí de una pequeña reyerta en sí, y Jesús al final, junto con los apóstoles, se acaban yendo de Jerusalén hacia Betania al final del día. Había sido un día muy intenso porque Jesús había entrado como un héroe en Jerusalén, alabado por todo el mundo realmente, lo cual hizo que los apóstoles se frustraran al no Jesús tomar el mando y reivindicar que él era el enviado de Dios y bueno, pues reivindicar su poder. Les creó una gran tristeza a los apóstoles, pero claro, ese no es el verdadero, no era la misión de Jesús. Y bueno, pues nos quedamos con que ya salían dirección Betania. Vamos a proseguir un poco más a ver qué nos encontramos en el capítulo de hoy. Decía así: Mateo, hombre cauto, aunque de una fidelidad extrema, quedó maravillado ante aquel estallido multicolor en torno al rabí. Sin embargo, su natural escepticismo se sobrepuso y no tardaría en olvidar aquellas emociones de la tarde del domingo, de ese domingo que estamos hablando, el domingo de Ramos. Solo hubo un momento en el que Mateo estuvo a punto de perder su habitual calma. Ocurrió en plena explosión popular, cuando uno de los fariseos se burló públicamente de Jesús diciendo: «Mirad todos, ved quién viene, el rey de los judíos sobre un asno». Aquello estuvo a punto de sacarle de sus casillas y poco faltó, según me confesó días después, para que saltara sobre el sacerdote. A la mañana siguiente, como digo, Mateo había recuperado la crisis general, mostrándose tan alegre como siempre. Después de todo, era un perdedor que sabía tomarse la vida con filosofía. Tomás, como Pedro, caminaba aturdido. Su profundo corazón no terminaba de encontrar la razón de aquel festejo absolutamente infantil, según su criterio. Jamás había visto a Jesús en un enredo como aquel, y eso le había desorientado. Por un momento, el práctico y frío Tomás llegó a suponer que todo aquel alboroto solo podía obedecer a un motivo: confundir a los miembros del Sanedrín que, como todo el mundo sabía, intentaban prender al maestro, y no le faltaba razón. Otro de los grandes confundidos por aquel acontecimiento fue Simón el Zelota. Su sentido del patriotismo le había hecho concebir todo tipo de sueños respecto al futuro político de su país. Él acariciaba la idea de liberar a Israel del yugo romano y devolver al pueblo su soberanía. Y Jesús, por supuesto, debía ocupar el derrocado trono de David. Al asistir a la entrada triunfal en Jerusalén, su corazón tembló de emoción y se vio ya al mando de las fuerzas militares del nuevo reino. ¿Veis? Los apóstoles están frustrados porque piensan que ese es el momento adecuado para derrocar a los romanos, que los tienen oprimidos, porque Jesús, la gente lo quiere como el enviado de Dios, como algo supremo. Y al Jesús no tomar el mando, no siendo esa su misión, cada uno piensa una cosa, ¿no? Se van, pues, desde luego, desencantados. Al descender por el monte de los olivos, imaginó incluso a los sacerdotes y simpatizantes del Sanedrín ajusticiados o desterrados. Fue sin lugar a dudas el apóstol que gritó con más fuerza y que animó constantemente a la multitud. Por eso, a la caída de la tarde, era también el hombre más humillado y silencioso y desilusionado. Tristemente, no se recuperaría de aquel golpe hasta mucho después de la resurrección del Maestro. Con los gemelos Alfeo no existió problema alguno. Para ellos, despreocupados y bromistas, fue un día perfecto.
Disfrutaron intensamente y guardaron aquella experiencia como el día que más cerca estuvieron del cielo. Su superficialidad evitó que germinara en ellos la tristeza. Sencillamente, aquella tarde culminaron todas sus aspiraciones. En cuanto a Judas Iscariote, nunca llegué a saber con exactitud cuáles fueron sus verdaderos sentimientos. En algunos momentos que pareció notar en su rostro signos evidentes de desacuerdo y repulsión. Es posible que todo aquello le pareciese infantil y ridículo. Como los griegos y romanos, consideraba grotesco y despreciable a todo aquel que consistiese cabalgar sobre un asno. No creo equivocarme si deduzco que Judas estuvo a punto de abandonar allí mismo al grupo. Quizá uno de los momentos más dramáticos para el vengativo Judas fue poco antes de llegar a las murallas de Jerusalén. De pronto, un importante saduceo, amigo de la familia de Jesús, se acercó a él y dándole una palmadita a la espalda le dijo: ¿Por qué ese aspecto de desconcierto, mi querido amigo? Anímate y únete a nosotros mientras aclamamos a este Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, mientras entra por las puertas de la ciudad a lomos de un burro. Aquella burla debió de herirle en lo más profundo. Judas no podía soportar aquel sentimiento de vergüenza. Esa pudo ser otra razón de peso para acelerar su plan de venganza contra el maestro. El apóstol tenía tan incrustado el sentido del ridículo que allí mismo se convirtió en un desertor. Salvo muy contadas excepciones, los discípulos demostraron en aquel histórico acontecimiento, a pesar de sus casi 4 años de aprendizaje y convivencia con el maestro, que no habían entendido nada de nada. Comprendí y respeté el duro silencio de Jesús, a la cabeza de aquellos hombres hundidos y perplejos. Se hallaban a un paso de la muerte y ninguno parecía captar su mensaje. Y ya empezaríamos con el 3 de abril, lunes. Todos tienen miedo en sí. Todos tienen miedo y creían que al tener tanto poder Jesús sobre la gente, realmente su papel iba a ser otro. No habían entendido nada, como se dice. No habían entendido nada porque Jesús no se iba a vengar de nadie, ni iba a luchar contra nadie. Su mensaje era otro. Lo que pasa es que como humanos que son, y como miedo que tienen todos los apóstoles, si veis, ha nombrado a cada uno de ellos cómo vio que se quedaron. Unos sintieron ridículo, como Judas, Judas, porque al Jesús entrar en un asno decían: mira, tu maestro va en un asno, como si fuera tonto. Otros realmente piensan que era la oportunidad para tomar el mando en Jerusalén, para derrocar a los sumos sacerdotes, pero no que Jesús iba a entrar, se iba a bajar del asno y se iba a ir. Y eso es lo que pasó. Domingo de Ramos, eso fue el domingo, y al final se van a Betania. 3 de abril, lunes. Según mis noticias, fueron muy pocos los discípulos que lograron conciliar el sueño en aquella noche del domingo al lunes 3 de abril. Salvo los gemelos, el resto permaneció rumiando sus pensamientos. Aquellos galileos se hallaban tan fuera de sí que ni siquiera establecieron los habituales turnos de guardia a las puertas de la casa de Simón, donde se alojaba Jesús, Pedro y Juan. Al despedirse, cada uno siguió en silencio hacia sus respectivos refugios. El rabí tampoco despegó los labios. Por supuesto, debía conocer el estado de ánimo de sus amigos y posiblemente, con el objetivo de evitar mayores tensiones, prefirió cenar en la casa de Lázaro. A pesar de lo avanzado de la hora, Marta y María se desvivieron nuevamente por atendernos. Lavaron nuestras manos y pies y en compañía de su hermano comimos algo de queso y fruta. Ni el maestro ni yo sentíamos demasiado apetito. Durante un buen rato Jesús permaneció encerrado en un hermético mutismo, con sus ojos fijos en las rojizas y ondulantes llamas de la chimenea. Antes de que se retirase a descansar, le rogué a María que aceptase el frasco de esencia de nardo que había comprado aquella misma tarde en compañía de Andrés. Me costó trabajo, pero finalmente lo aceptó. Aquel gesto pareció animar al maestro, que salió de su enigmático aislamiento, uniéndose plenamente a la sosegada tertulia que sosteníamos Lázaro y yo. Durante el frugal refrigerio había ido explicando al resucitado y a sus hermanas el espléndido acontecimiento que habíamos vivido pocas horas antes. Lázaro, al contrario de los apóstoles, sí se percató de inmediato de la trascendencia del acto de Jesús. Sin olvidar la simbología, aquella multitud no había hecho otra cosa que proteger al rabí de las garras del Sanedrín.
No me cansaré de repetir este aspecto de la cuestión. En los evangelios que yo había estudiado, en ningún momento se habla de ello, y sinceramente, a cualquiera con sentido común y un mínimo de información sobre lo que estaba sucediendo en aquellas últimas semanas, no se le hubiera podido pasar por alto que dicha maniobra fuera una jugada maestra por parte del Galileo. Como se dice en nuestro tiempo, mató varios pájaros de un solo tiro. Al comprobar que Jesús de Nazaret se ofrecía gustosamente al diálogo, aproveché la ocasión y le pregunté su opinión sobre aquella tarde. Al loro, que Jasón le va a preguntar a Jesús sobre el Domingo de Ramos. He estado en medio del mundo y me he revelado a ellos en la carne. Les he encontrado a todos borrachos. No he encontrado a ninguno sediento. Mi alma sufre por los hijos de los hombres, porque están ciegos en su corazón. No ven que han venido vacíos al mundo e intentan salir vacíos del mundo. Ahora están borrachos. Cuando vomiten su vino se arrepentirán. Estas son palabras de Jesús. ¿Vale? Lo voy a volver a repetir. He estado en medio del mundo y me he revelado a ellos en la carne. Es decir, yo soy el enviado de Dios, hablo por Dios y me he revelado a ellos en la carne. Les he encontrado a todos borrachos. No he encontrado a ninguno sediento. Es decir, todos están, de verdad, no están puestos en en el mensaje que estoy diciendo. Ninguno está sediento de aprender lo que yo digo. Mi alma sufre por los hijos de los hombres, porque están ciegos en su corazón. ¿Veis? No ven que han venido vacíos al mundo e intentan salir vacíos del mundo, es decir, no quieren aprender el verdadero mensaje. Ahora están borrachos, es decir, no hacen caso. Cuando vomiten su vino, se arrepentirán. Cuando mueran y vean que han tenido la oportunidad de aprender el verdadero mensaje y no lo aprendieron, se arrepentirán. Esas son palabras muy duras, le dije, tan duras como las que pronunciaste sobre el olivete a la vista de Jerusalén. Esas palabras se refieren a cuando dice que no va a quedar piedra sobre piedra cuando venga el Imperio Romano. Esa profecía que hace Jesús. Tal vez los hombres piensan que he venido para traer la paz al mundo. No saben que estoy aquí para echar en la tierra división, fuego, espada y guerra. Pues habrá 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y ellos estarán solos. Muchos en mi mundo, añadí, procurando que mis palabras no resultaran excesivamente extrañas para Lázaro, claro, él está hablando del futuro, muchos en mi mundo, podrían asociar estas frases tuyas sobre el fin de Jerusalén como el fin de los tiempos. ¿Qué dices a eso? Jesús contesta, las generaciones futuras comprenderán que la vuelta del Hijo del Hombre no llegará de la mano del guerrero. Ese día será inolvidable, después de la gran tribulación, como no lo hubo desde el principio del mundo. Mi estandarte será visto en los cielos, por todas las tribus de la tierra. Esa será mi verdadera y definitiva vuelta, sobre las nubes del cielo, como el relámpago que sale por el oriente y brilla hasta el occidente. O sea, Jesús habla de una segunda venida al mundo en el futuro. Le pregunta a Jasón, ¿qué será la gran tribulación? Vosotros, y contesta Jesús, vosotros podríais llamarlo un parto de toda la humanidad. Jesús no parecía muy dispuesto a revelarme detalles. Al menos dinos cuándo tendrá lugar. De aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles ni el Hijo, es decir, Él. Solo el Padre. Únicamente puedo decirte que será tan inesperado que a muchos les pillará en mitad de su ceguera e iniquidad. Mi mundo, del que vengo, traté de presionarle, se distingue precisamente por la confusión y la injusticia. Y le contesta Jesús, tu mundo no es mejor ni peor que este. A ambos solo les falta el principio que rige el universo, el amor. Dame al menos una señal para que sepamos cuándo te revelarás a los hombres por segunda vez. Cuando os desnudéis sin tener vergüenza, toméis vuestros vestidos, los pongáis bajo los pies como los niños y los pateéis. Entonces veréis al Hijo del Viviente y no temeréis. Cuando os desnudéis sin tener vergüenza, toméis vuestros vestidos, los pongáis bajo los pies como los niños y los pateéis. Entonces veréis al Hijo del Viviente y no temeréis. Yo entiendo por esto que quiere decir
cuando realmente entendéis el mensaje de Dios. Os desnudéis. Lázaro, afortunadamente, seguía identificando mi mundo con Grecia. Eso me permitió seguir preguntando al maestro con un cierto margen de amplitud. Entonces repuse, mi mundo está muy lejos de ese día. Allí los hombres son enemigos de los hombres y hasta del propio Dios. Jesús no me dejó seguir. Estáis entonces equivocados. Dios no tiene enemigos. Aquella rotunda frase del Nazareno me trajo a la memoria muchas de las creencias sobre un Dios justiciero, que condena al fuego del infierno a quienes mueren en pecado. Y así se los puse. Jesús le dice que Dios no tiene enemigos. Y claro, Jasón le han contado que si tú no te portas bien en el mundo, Dios te manda al infierno. Y él dice que no, que Dios no es vengativo, que Dios no te va a castigar, ni te va a mandar a ningún lado. ¿Lo entendéis? Y así los puse. El maestro sonrió, moviendo la cabeza negativamente. Los hombres son hábiles manipuladores de la verdad. Un padre puede sentirse afligido ante las locuras de un hijo, pero nunca condenaría a los suyos a un mal permanente. El infierno, tal y como creen en tu mundo, le dice Jesús, significaría que una parte de la creación se le ha ido de las manos al Padre. Y puedo asegurarte que creer eso no es conocer al Padre. Jesús, le dice, si hubiera un infierno, quiere decir que Dios, que no es vengativo y que no castiga, porque es amor, se le ha ido de las manos. Le está diciendo, el infierno no existe. Y a Dios no se le va nada de las manos. Jesús dice que a Dios, al Creador, nada se le va de las manos. Dice, creer eso es no conocer al Padre. ¿Por qué hablas entonces en cierta ocasión del fuego eterno y del rechinar de dientes? Le pregunta Jasón. Si hablando en parábolas no me comprendéis, ¿cómo puedo enseñaros entonces los misterios del reino? En verdad os digo que aquel que apueste fuerte y se equivoque, sentirá como rechinan sus dientes. Le pregunta Jasón, ¿es que la vida es una apuesta? Tú lo has dicho, Jasón, una apuesta por el amor. Es el único bien en juego desde que se nace. Permanecí pensativo. Aquellas palabras eran nuevas para mí. ¿Qué te preocupa?, preguntó Jesús. Según esto, ¿qué podemos pensar de los que nunca han andado? ¿Han amado? Vale, le dice Jasón. Según esto, ¿qué podemos pensar de los que nunca han amado? No hay tales, contesta Jesús. ¿Qué me dices de los sanguinarios, de los tiranos? También esos aman a su manera. Cuando pasen al otro lado, recibirán un buen susto. No entiendo. Se darán cuenta que, al dejar este mundo, nadie les preguntará por sus crímenes, riquezas, poder o belleza. Ellos mismos, y solo ellos, caerán en la cuenta de que la única medida válida es el otro lado, es la del amor. Si no has amado aquí, en tu tiempo, tú solo te sentirás responsable. ¿Y qué ocurrirá con los que no hemos sabido amar? Querrás decir, con los que no habéis querido amar. Me sentí nuevamente confuso. Esos, amigo, prosiguió el rabí, captando mis dudas, serán los grandes estafados y, en consecuencia, los últimos en el reino de mi Padre. Entonces, tu Dios es un Dios de amor. Jesús pareció enojarse. Tú eres Dios. ¿Yo, Señor? En verdad te digo que todos los nacidos llevan el sello de la divinidad. Pero no has respondido a mi pregunta. ¿Es Dios un Dios de amor? De no ser así, no sería Dios. En ese caso, ¿debemos excluir de su mente cualquier tipo de castigo o premio? Es nuestra propia injusticia la que se revela contra nosotros mismos. Empiezo a intuir, maestro, que tu misión es muy simple. ¿Me equivoco si te digo que todo tu trabajo consiste en dejar un mensaje? El nazareno sonrió satisfecho. Puso su mano sobre mi hombro y replicó, ¿no podías resumirlo mejor? Eso es lo que yo pienso, que Jesús vino a dejar un mensaje que antes no se había conocido, un mensaje en una época en la que no se conocía. Era todo guerra, era todo por la fuerza o era todo a las bravas. Y Él da un mensaje que es, si lo haces con amor, si vibras en el amor, conectas con Dios. Por eso decía, solamente conectas con Dios a través de mí. Con estas palabras que yo te digo, así conectarás con Dios.
con su mensaje, que es el mensaje del amor. ¿Lo entendéis? Lázaro, sin hacer el menor comentario, asintió con la cabeza. Tú sabes que mi corazón es duro, añadí. ¿Podrías repetirme este mensaje? Dile a tu mundo que el Hijo del Hombre solo ha venido para transmitir la voluntad del Padre, que sois sus hijos. Eso ya lo sabemos. ¿Estás seguro? Dime, Jasón, ¿qué significa para ti Hijo de Dios? Me sentí nuevamente atrapado. Sinceramente no tenía una respuesta válida. Ni siquiera estaba seguro de la existencia de ese Dios. Yo te lo diré, intervino el maestro con una gran dulzura. Haber sido creado por el Padre supone la máxima manifestación de amor. Se os ha dado todo, sin pedir nada a cambio. Yo he recibido el encargo de recordároslo. Ese es mi mensaje. Déjame pensar. Entonces, hagamos lo que hagamos, ¿estamos condenados a ser felices? Es cuestión de tiempo. Es necesario para que el mundo entienda y ponga en práctica que el único medio para ello es el amor. Tuve que meditar muy bien mi siguiente pregunta. En aquellos instantes, la presencia del resucitado podía constituir un cierto problema. Del resucitado se refiere a Lázaro, ¿vale? Porque no puede descubrir que él viene del futuro. Pero antes de eso, dice Jesús, es cuestión de tiempo, el necesario para que el mundo entienda y ponga en práctica que el único medio para ello es el amor. Es decir, Jesús piensa que antes o después la humanidad entenderá que el único camino es el amor y no la guerra. Si tu presencia en el mundo obedece a una razón tan elemental como la de depositar un mensaje para toda la humanidad, ¿no crees que tu iglesia está de más? Claro, él le habla de una iglesia que se ha creado después de su muerte y porque viene en el futuro. Le dice, si tu presencia en el mundo obedece a una razón tan elemental como depositar un mensaje para toda la humanidad, ¿no crees que tu iglesia está de más? Y contesta Jesús, ¿mi iglesia? Preguntó a su vez Jesús, que en mi opinión había comprendido perfectamente. Yo no he tenido ni tengo la menor intención de fundar una iglesia tal y como tú pareces entenderla. Eso le contesta Jesús. Yo no he tenido ni tengo la menor intención de fundar una iglesia tal y como tú pareces entenderla. Jesús nunca dijo que se hiciera una iglesia, según este libro, tal como tú la entiendes. Jesús dijo trasladar el mensaje, no fundar una iglesia. Eso pone aquí. Aquella respuesta me dejó estupefacto, pero tú has dicho que la palabra del Padre deberá ser extendida hasta los confines de la tierra. Y en verdad te digo que así será, pero eso no implica condicionar o doblegar mi mensaje a voluntad del poder de las leyes humanas. Doblegar mi mensaje a voluntad de las leyes humanas. No es posible que un hombre monte 2 caballos ni que dispare 2 arcos, y no es posible que un criado sirva a 2 señores, sino él honrará a uno o ofenderá al otro. Nadie que bebe un vino viejo desea el momento de beber vino nuevo. No se vierte vino nuevo en odres viejos para que no se rasguen, ni se trasvasa vino viejo a odres nuevos para que no se estropee, ni se cose un remiendo viejo a un vestido nuevo porque se haría un rasgón. De la misma forma te digo, mi mensaje solo necesita de corazones sinceros que lo transmitan, no de palacios o falsas dignidades y púrpuras que lo cobijen. Tú sabes que no será así, le dice Jasón. Hay de los que antepongan su permanencia a mi voluntad, dice Jesús. ¿Y cuál es tu voluntad? Que los hombres se amen como yo les he amado. Eso es todo. Tienes razón, Ismael, pero para eso no hace falta montar nuevas burocracias, ni códigos, ni jefaturas. Sin embargo, muchos de los hombres de mi mundo desearíamos hacerte una pregunta. Adelante, me animó el Galileo. ¿Podríamos llegar a Dios sin pasar por la iglesia? El rabí suspiró. ¿Es que tú necesitas de iglesia para asomarte a tu corazón? Una confusión extrema me bloqueó la garganta y Jesús lo percibió. Mucho antes de que existiera la tribu de Leví, hermano Jasón, mucho antes de que el hombre fuera capaz de erguirse sobre sí mismo, mi padre había sembrado la belleza y la sabiduría en la tierra. ¿Quién es antes, por tanto, Dios o esa iglesia? Ojo,
Ojo a todo lo que está diciendo Jesús. Dice, ¿es que acaso necesitas una iglesia para sentir a Dios? ¿Para sentir que Dios vive? ¿Que Dios existe? Dice, ¿es que antes de que esa iglesia se fundara, que se fundó después de su muerte, no existía ya Dios? ¿Lo entendéis? Ya existía. Es decir, no hace falta la iglesia para llegar a Dios, porque ya existía Dios. Y puedes llegar a través de él sin necesidad de ninguna iglesia. Le contesta Jasón, muchos sacerdotes de mi mundo, le repliqué, consideran a esa iglesia como santa. Dice Jesús, santo es mi Padre, santos seréis vosotros el día que améis. Entonces, y te ruego que me perdones, por lo que voy a decirte, esa iglesia está de sobra. El amor no necesita de templos o legiones. Un hombre saca el bien o el mal de su propio corazón. Un solo mandamiento os he dado, y tú sabes cuál es. El día que mis discípulos hagan saber a toda la humanidad que el Padre existe, su misión habrá concluido. Es curioso, ese Padre parece no tener prisa. Jesús me miró complacido. En verdad te digo que Él sabe que terminará triunfando. El hombre sufre de ceguera, pero yo he venido a abrirle los ojos. Otros seres han descubierto ya que es más rentable vivir en el amor. Otros seres ya han descubierto que es más rentable vivir en el amor. Como si esto que nosotros estamos viviendo, otros seres en otro mundo hubieran ya pasado por este proceso que estamos pasando hasta que al final se han dado cuenta y ya viven en el amor. ¿Qué ocurre entonces con nosotros? ¿Por qué no terminamos de encontrar esa paz? Yo he dicho que a los tibios los vomitaré de mi boca, pero no trates de consumir a tus hermanos en la molicie o en la prisa. Deja que cada espíritu encuentre el camino. Él mismo, al final, será su juez y defensor. Entonces, todo eso del juicio final, ¿por qué os preocupa tanto el final si ni siquiera conocéis el principio? Ya te he dicho que al otro lado os espera la sorpresa. Tengo la impresión de que tú resultarías excesivamente liberal para la iglesia de mi mundo, le dice Jasón. Dios es tan liberal como tú dices, que permite incluso que te equivoques. Hay de aquellos que se arroguen el papel de salvadores, respondiendo el error con el error y la maldad con maldad. Hay de aquellos que monopolicen a Dios. Dios, tú siempre estás hablando de Dios. ¿Podrías explicarme quién o qué es? El fuego de aquella mirada volvió a traspasarme. Dudo que exista muro, corazón o distancia que no pueda ser alcanzada por semejante fuerza. ¿Puedes tú explicarle a estos de dónde vienes y cómo? Le dice Jesús. ¿Puedes tú explicarle a estos de aquí, de esta época, de dónde vienes tú y cómo? ¿Que has cogido una nave y has viajado en el tiempo? ¿A que no? ¿Cómo quieres que le explique yo quién es Dios? ¿Puede el hombre apresar los colores entre sus manos? ¿Puede un niño guardar el océano entre los pliegues de su túnica? ¿Puede cambiar los doctores de la ley el curso de las estrellas? Quien tiene potestad para devolver la fragancia a la flor que ha sido pisoteada por el buey, no me pidas que te hable de Dios, siéntelo, eso es suficiente, le dice Jesús. Y le pone unos ejemplos. ¿Puede cambiar los doctores de la ley el curso de las estrellas? ¿Puede un niño guardar el océano? ¿Puedes tú explicarles a estos cómo han venido? Como diciendo, no, es algo que no se puede explicar y que no vas a entender quién es Dios. Dice, Dios se siente, siéntelo, eso es suficiente. Se puede sentir y lo conoces. ¿Voy bien si te digo que lo siento como una energía? No me daba por vencido y Jesús lo sabía. Vas muy bien. ¿Y qué hay por debajo de esa energía? Es que no hay arriba y abajo, atajó el Nazareno, saliendo al paso de mis atropellados pensamientos. El amor, es decir, el Padre, lo es todo. ¿Por qué es tan importante el amor? Es la vela del navío. Déjame que insista. ¿Qué es el amor? Dar. ¿Dar? ¿Pero qué? Dar. Desde una mirada hasta tu vida. ¿Qué podemos dar los angustiados? La angustia. ¿A quién? A las personas que te quieren. Y si no tienes a nadie, el maestro hizo un gesto negativo. Eso es imposible. Incluso los que no te conocen pueden amarte. ¿Y qué me dices de tus enemigos? ¿También debes amarles? Sobre todo a esos. El que ama a los que le aman ya ha recibido su recompensa. La conversación se prolongaría aún hasta bien entrada la madrugada. Ahora sé que mi escepticismo hacia aquel hombre había empezado a resquebrajarse.
Vamos a dejarlo hoy por aquí, que ya llevamos media hora. Y seguimos, ¿vale? En otro capítulo. Pero voy a marcarme el libro porque esto que acabamos de leer es una de las partes más importantes del libro y que más revela Jesús de Dios y de su mensaje. Es muy importante que este capítulo que acabamos de leer, que acabamos de explicar, lo volváis a leer, lo volváis a entender y lo mastiquéis, porque aquí hay muchas respuestas desde mi punto de vista, en este capítulo, ¿vale? Una conversación con Jesús, como ya os decía, es muy difícil que alguien, si este libro no es verdad, pueda pensar como pensaría Jesús y dar algo tan preciso como las palabras de Jesús, que son palabras que llegan al corazón, por lo menos a mí y a cientos de personas en el mundo que han leído ya el libro, le han llegado. Así que amigos, vamos a dejarlo por aquí, uno de los capítulos más intensos hasta ahora del libro. Imaginaros a este gran hombre lo que le espera por delante, que veremos en próximos capítulos. Muchísimas gracias. Sabéis que tenéis en el primer comentario fijado el enlace directo para comprar el libro en la editorial Planeta, por si los tramos que voy saltando los queréis leer por vosotros mismos y vivir este viaje por vosotros mismos. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte para no perderte esta gran historia. Nos vemos muy pronto. Mucha suerte. Chao.